como cuando pasa una pisonadora, dura unos segundos y tú no quieres que pase nada, pero no sabes qué es lo que va a ocurrir. Con estas palabras describía una vecina de Yebra el ratito en que vivió y sintió el terremoto de 3,8 grados en la escala de Richter, que sacudía a su pueblo el pasado 20 de diciembre, y lo hacía esta vecina en una entrevista telefónica concedida al Heraldo de Henares, que por cierto no fue la única que un servidor se ocupó de realizar para dar cobertura informativa a la noticia, ya que también, y como no podía ser de otro modo, me puse al habla con la máxima autoridad civil de la localidad, el alcalde de Yebra, Juan Pedro Sánchez, y me contó cosas tan interesantes que he decidido aprovechar su estancia hoy en Guadalajara para pedirle que nos ceda unos minutillos de su tiempo y que nos hable del suceso. Alcalde, buenos días y gracias por acercarte a los micrófonos de Es la Mañana de Guadalajara. Bueno, muy buenos días y gracias a vosotros por darme la oportunidad de visitaros. ¿Cómo se vive eso de querer que fuese una pisonadora y saber que es un terremoto? Bueno, en principio la verdad es que es un poco confuso, ¿no? Porque es tan poco tiempo que no te da tiempo prácticamente a reaccionar, ¿no? Al principio te crees que puede ser un vehículo pesado, una pisonadora o algo así, pero luego rápidamente, como en mi caso, estaba prácticamente despierto porque es pues casi a la hora que habitualmente me levanto para ir a trabajar, me di cuenta que se trataba de un ligero temblor de un terremoto. Uh-huh. Y para aquellos que hayan tenido la suerte o que nunca hayan vivido o que nunca hayamos vivido un terremoto, ¿qué es lo que pasa en el entorno? Bueno, lo que pasa es que los muebles, algún armario o incluso la cama vibra ligeramente, ¿no? Es una sensación un poco rara por lo inusual, pero bueno, yo creo que hay incluso gente que no se da cuenta en un terremoto de esta magnitud, de 3,7, 3,8, y otros no saben exactamente de lo que se trata. Por tanto, quiero decir que, no sé, me supongo cuando sea un terremoto de una magnitud mayor, la sensación será distinta, pero esto al tratarse de 4 o 5 segundos, al principio pues lo que hay es un poquito de confusión. Sí. ¿Y cómo reaccionó la gente en estos primeros momentos de confusión? Bueno, la gente, al tratarse de pleno invierno, pues la mayoría de la gente estaba en la cama y muchos ni se enteraron, ¿no? Otros sí que lo sintieron y rápidamente, bueno, pues entre nosotros hablamos para comprobar si habíamos escuchado y sentido lo mismo, y al final, pues bueno, eso y lo que nos hizo confirmar que efectivamente se trataba de un terremoto. Uh-huh. Supongo que el teléfono del alcalde herviría en esos momentos. Sí, la verdad es que rápidamente pues el teléfono llaman al alcalde, los alcaldes de los pueblos, de los pueblos pequeños, lo somos las 24 horas del día, los 65 días del año. Entonces, pues no desconectamos. Yo en mi caso, pues lo duerme conmigo en la mesilla, y la verdad es que a partir de cualquier hora, pues aunque lo tengas en silencio con una simple vibración, pues lo notas, ¿no? Y bueno, sí que me llamaron y luego yo hice rápidamente un par de llamadas a personas, bueno, pues al alguacil y alguno más para que se diese una vuelta. Yo mismo salí a la calle porque yo que a las 6 normalmente me levanto para ir a trabajar. Ya dispuse a dar una vuelta y vi que, bueno, cosa que ya sospechaba porque la magnitud era, pues no voy a decir que insignificante, pero prácticamente. La magnitud, deduzco que se mide en función de la duración del propio terremoto, ¿no? O de la de violencia de la sacudida. Sí, exacto, de la duración, de la intensidad sobre todo. Ajá. Es 3,7, es, bueno, ahí ya se empieza a percibir. Yo creo que por debajo de 3,5 prácticamente ni se percibe, pero bueno, los terremotos que han habido en España pues siempre han sido de una magnitud, salvo alguno extraordinario, que no son demasiado graves. Algo que ocurrió, creo que fue en Lorca, en Murcia, o en algún sitio así. Sí, en Lorca también el año pasado, hace 2 años también aquí al lado, en Torrejón. Y hace 6 o 7 años también volvió a haber en el entorno de Yebra otro terremoto, si mal no recuerdo. Sí, exacto. Fue, yo creo recordar, en 2009 o algo así. Hubo un terremoto un poquito más, de 4,1. Este duró un poquito más, en torno a unos 8 o 10 segundos, pero vamos, la intensidad fue prácticamente la misma. No hubo ninguna consecuencia, ningún daño material, ni por supuesto daños humanos. Hasta ahí, a raíz de esta sacudida de la corteza terrestre, ¿existe la sensación entre los yebranos de estar viviendo bajo la espada de Damocles que supone el hecho de residir en una zona con cierta actividad sísmica, o están tranquilos al respecto? No, en absoluto. La inmensa mayoría están tranquilos, saben que no es una zona especialmente sísmica, aunque en estos 10 años se haya repetido esto de una magnitud prácticamente mínima, y la sensación es, vamos, de completa tranquilidad. Uh-huh. Y ya una vez superados esos primeros momentos, ya cuando la gente veía que no se había repetido, que no había pasado nada, la reflexión a posteriori, ¿cuál era? ¿Cuál era el sentido de la gente durante el día 20?
Bueno, sentir, yo creo que se lo tomaron más como una anécdota, ¿no? Yo creo que, bueno, a los yebranos pues les resultó un poco, digamos, pintoresco aparecer en la mayoría de los medios por este asunto, aunque, bueno, yo creo que no fue en concreto este asunto el que hizo que apareciésemos en los medios, sino ligarlo a otros tipos a otros Sí, asuntos. porque Sí. enseguida se dispararon, digamos, a raíz de este suceso, el tema del ATC, de nuevo, un tema muy controvertido, porque enseguida salió el presidente regional con el cuento de ya les advertimos que en Yebra hay sismos, mientras que usted se reiteró en el hecho de que volvería a pedir el ATC para Yebra, dado que estas instalaciones están protegidas perfectamente contra este tipo de circunstancias geológicas, ¿no? Así es, sí, bueno, pues la verdad es que un poco, digamos que García Paje lo quiso marcar como la noticia del día, volvió a incidir en el tema del ATC, pero bueno, el señor García Paje ya nos tiene acostumbrado a muchas noticias humo. Yo creo que al fin y al cabo al señor García Paje no le importó absolutamente nada, ni le importa lo que ocurra en Yebra, ni la seguridad de Yebra, porque entiendo que en las primeras horas que sucedió esto no se pusiese en contacto, lógicamente entiendo yo, con el alcalde, que es el que debe, digamos, tener una visión más completa de lo que ha sucedido, pero es que tampoco ni el día siguiente ni hasta la fecha se ha puesto de acuerdo, o sea, nos ha puesto en contacto con nosotros para decirnos, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Con lo cual, yo creo que al final es un poco ahondar un poco más en la demagogia y seguirse insistiendo en un tema sobre el que nosotros y yo personalmente ya me manifesté en su día y sobre el que me sigo reiterando, que aquello fue una miopía absoluta de quien tuvo que decidir que esa instalación se ubicase en Yebra y en su comarca, porque era pues una instalación muy importante que crearía puestos de trabajo, crearía desarrollo y en definitiva sería bueno no solo para el municipio sino para toda la comarca, una comarca que está escasa de oportunidades, porque todos sabemos lo que es la provincia de Guadalajara y no es comparable lo que suceda en el corredor de Linares a lo que pueda ocurrir en la Alcarria, en la serranía de Molina o en la Sierra Norte de Guadalajara. Yo, por tanto, creo que fue una oportunidad importante que perdimos para seguir avanzando y progresando en los pueblos rurales de la provincia de Guadalajara. Sí. Y sin olvidar que usted ha repetido, ¿no?, su periodo como alcalde con mayoría absoluta de nuevo. Es decir, que en aquellos años, en aquellos días, cuando toda la política regional y nacional giraba en torno al ATC de Yebra. Sin embargo, los vecinos de Yebra querían el ATC y eso a los gemelos se les hizo caso, ¿no? Se les tuvo en cuenta. Yo siempre dije, a ver, esto no era una aventura de su alcalde, ni tan siquiera del equipo de gobierno. Yo sabía cuál era el sentir general de la gente. Prácticamente casi un 20% de la población visitó la instalación en Holanda sobre la que se va a construir el ATC en España. Sabían lo que querían. Aquello que se utilizó, como se utilizan sobre todo los temas nucleares como arma política. Bueno, gracias a Dios, más que gracias a Dios, también gracias a mis vecinos, llevo 4 legislaturas, las 4 por mayoría absoluta, esta última por más del 70% de los votos, y aquella que fue en 2011, después de tomar la decisión también fue por mayoría absoluta, en torno al 60% de los votos, y eso pues contando con que en ese momento José María Barreda, el primer pueblo donde abrió campaña fue en Yebra, y bueno, y la verdad es que un poco en ese momento sí que nos sentimos abandonados por todos, con lo cual nos costó mucho más trabajo, pero bueno, afortunadamente continuamos estando aquí. Sí, porque bueno, era un punto goloso donde comenzar campaña, ¿no? Y abandonados por todos, porque yo supongo que usted también tiene a lo mejor ha tenido algún que otro disgustillo con sus compañeros, incluso de partido. Hay que recordar aquella manifestación del 27 de febrero de 2010, en que la plana mayor del PP se puso de palmero con Barreda, un poco para... Hay quien dice que para arañarlo el quinto diputado en Guadalajara que necesitaban para sacar la mayoría absoluta de Cospedal en 2011. Sí. Vamos a ver, aquella manifestación fue el final de las posibilidades para que Yebra acogiera la ATC. Yo creo que no, yo creo que al final la decisión se tomó mucho después, casi 2 años después. Nosotros aprobamos en pleno el 21 de enero del 2010 y quiero recordar que la decisión sobre la ubicación se tomó, pues no sé si el 30 de diciembre del 2011, casi 2 años después, pero ¿sabe lo que ocurre? Que yo creo que ya los ciudadanos
quieren sobre todo mensajes claros. O sea, los ciudadanos en un pueblo más que en grandes urbes saben quién está enfrente, saben quién les representan y saben que en definitiva si un alcalde o un ayuntamiento o un equipo de gobierno, en fin, mucha gente que había involucrada en se lanzara por esto es porque realmente creen que puede ser interesante y sobre todo una vez que analicen las alternativas que hay. Hemos pasado unos periodos muy importantes de crisis, pero las opciones que tenemos en municipios rurales como los de la Alcarria, en concreto la zona de Yebra, no es la misma que la que tiene el corredor de Henares. El corredor de Henares se ha sobrepuesto muy bien a toda esta crisis y ahora pues llega Inditex, llegan grandes empresas, con lo cual nosotros sabíamos que de las opciones era la mejor y sobre todo una cosa teníamos muy claro y es que la seguridad no estaba en duda porque lógicamente yo, todos mis colaboradores, equipo de gobierno vivimos todos en Yebra, entonces yo creo que eso no se puede cambiar absolutamente por nada y una vez convencidos de que la seguridad estaba garantizada dijimos adelante y luchemos por este proyecto porque creemos que merece la pena. Pues en aquella manifestación que lo echó por tierra este proyecto, también salían en la foto de aquella manifestación, decía Agustín de Grandes o Antonio Zaonero, que son representantes de empresarios y autónomos y que se les llena la boca, ¿no?, de decir de creación de empleo y riqueza para las comarcas que están bajo su circunscripción. Sin embargo, no se escayan los anillos al ir... ¿No es un tanto incongruente? O Yo por lo menos creo paradójico. que absolutamente incongruente. O sea, yo se lo dije al señor de Grandes en su día, se lo dije al señor Zabonero, sabe que esto no perjudicaba absolutamente nada en la agricultura, sino todo lo contrario. En la vecina Francia hay 59 reactores nucleares y tiene, bueno, junto a sus plantas las principales denominaciones de origen de vinos, de champáns, de quesos y tal. Y en el tema de los empresarios, yo también manifesté en su día al señor de Grandes que había que representar a todos los empresarios autónomos y pequeños emprendedores, que no se podía ser solamente defender, que yo creo que tampoco se defendía oponiéndose a la ATC. Yo creo que fue un grave error a determinados empresarios o emprendedores. O sea, como fuera, el almacén salió de Yebra, se fue a Villar de Cañas, ¿no? ¿Cómo está el tema? Que no sé ni siquiera si se llegó a construir o está todavía Bueno, en... Porque al fin y al cabo, si echamos un vistazo al mapa, está en línea recta algo más de 70 kilómetros Villar de Cañas de Yebra. Es decir, en el caso improbable de que ocurriera alguna de esas catástrofes que tanto decían, tal, iba a llegar a Yebra igualmente, que si estuviera. Sin embargo, la inversión se ha ido a la provincia de al lado. ¿Cómo le hace sentirse eso al alcalde de Yebra, a ver, después de todo lo que ha luchado? sí, más que nada porque yo siempre defendí, al final había 4 municipios, estaba uno en Valencia, otro en Tarragona, que era Ascó, y 2 en Castilla-La Mancha. Yo siempre dije que el mejor emplazamiento era el de Yebra, no porque yo tuviese intereses, mi ayuntamiento, mi pueblo, que los teníamos, obviamente, sino porque técnicamente el mejor municipio era el de Ascó, en Tarragona, pero había, digamos que había nubes en el horizonte, como todo el tema nacionalista, sí, que un poco, digamos, que lo invalidaban. Y después de eso, estratégicamente, técnicamente, era el mejor Yebra. Entonces, yo al final lo que lamento sobre todo es que no primase una decisión técnica sobre otros, no voy a decir intereses, sí, pero sobre otro tipo de condicionantes como la cuestión política. Entonces, en ese aspecto sí que te sientes un poco decepcionado, ¿no? Y bueno, al igual que se sintió la mayoría de los vecinos de Yebra, sobre todo los que éramos de allí, ¿no? Porque hubo muchas manifestaciones orquestadas y muchas declaraciones en contra que obedecían más a intereses políticos y más a intereses de otro tipo que los propios de la comarca o del municipio. Sin embargo, lo que hay que también recalcar es que el almacén o el otorgamiento de la localización no salió de Castilla-La Mancha. ¿Esto podría obedecer a una nueva maniobra electoral, en este caso de María Dolores de Cospedal, la que sustituiría a Barreda? No, porque por una razón muy sencilla. Yo a María Dolores de Cospedal no le culpo en absoluto, porque de hecho cuando esta decisión se toma, cuando nosotros nos presentamos voluntarios, que fue en 2010 el primer municipio de toda España, María Dolores estaba en la oposición, pero cuando se toma la decisión, que es en enero del 2011,
estábamos gobernando. Entonces, en la nación y en la región. Efectivamente, entonces si María Dolores Cospedal hubiese sido, digamos, el impedimento, pues no se habría ubicado en Castilla-La Mancha. Yo creo que es... No, estoy diciendo lo contrario, que el hecho de que se quedara en Castilla-La Mancha al lado de Yebra, pero en Castilla-La Mancha, al fin y al cabo, era para contentar a unos y a otros, es decir, sacar ese diputado, al añadir ese diputado del que comentábamos antes, pero que seguir manteniendo esta promesa aquí. No, porque las elecciones ya se habían celebrado. Otra Vale. cosa, cuando se toma la decisión ya se estaba gobernando en ambos sitios. La decisión ya se había tomado. Lo que está claro es que si se hace en España, si se hace en Castilla-La Mancha y si no se hace en Guadalajara, lógicamente quien marca la última decisión, además lo tengo muy claro, fue responsables de la propia provincia de Guadalajara, María Dolores de Cospedal. Yo creo que le daba exactamente lo mismo que fuese en Cuenca, Villar de Cañas, que en Yebra. Lógicamente, si se ofrece resistencia por una de las dos provincias, pues lógicamente se pone donde menos oposición haya. Y una vez cerrada Zorita, una vez sin ATC y con el declive económico que todo ello conlleva, ¿qué alternativas busca Yebra pues, para suplir dicho declive? Es difícil, o sea, todos los pueblos, Guadalajara es una provincia muy especial, hay un problema enorme, yo creo que es el gran problema que hay, entonces el tema de despoblación, y las alternativas pues son más bien escasas. Yo creo que al final esto, por mucho que se quiera hacer desde el propio municipio, por mucho que se quiera hacer desde la propia Diputación, que se ocupa mucho, entiendo y bien, de los pueblos, esto tiene que ser una cuestión más nacional. Yo creo que lo que se debía hacer, a mi modesta opinión, es una discriminación positiva, bárbara, en favor de todas aquellas personas que decidan residir en los municipios rurales de la provincia, no de la provincia de Oaxaca, sino de todo el interior, y primar de alguna manera a esos digamos, a esa gente, a esas empresas que se instalasen allí. Yo creo que podría servir de gran ayuda, ya te digo, que hubiese una discriminación positiva importante, no pequeñas rebajas fiscales, sino mucho más importantes. Y sobre todo no seguir con la leyenda negra de que las nucleares y todo esto, porque vamos a ver, se ha convertido en una herramienta política muy efectiva esto de asustar a la gente con el tema nuclear. Yo no lo entiendo, porque unos lo utilizan, otros se ponen de perfil, y yo, que me declaro firmemente defensor de la energía nuclear, porque es la única que garantiza el suministro los 365 días del año, las 24 horas, independientemente de que haya sol, sople el viento o no. Creo que tiene que formar una parte muy importante del mix energético. Yo creo que hay que hacer debate serio. Yo creo que los partidos, alguna vez, a alto nivel, deben ocuparse de los temas energéticos, del tema de justicia, del tema de la sanidad, del tema de la educación, y llegar a acuerdos importantes, y no acuerdos que duren una legislatura, sino que duren varias legislaturas y que garanticen pues no estar con el alma en vilo ni en este asunto ni en ningún otro, porque al final el invertir en una central nuclear es muy costoso, necesita muchos años de amortización, y el que va a apostar ahí su dinero, no lo va a hacer si no ve una seguridad jurídica a medio y largo plazo. Y al final eso redunda en perjuicio de los usuarios, los que utilizamos la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque bueno, pues si desaparecen las centrales nucleares, probablemente el recibo de la luz se multiplicará por 3 o por 4. Entonces, claro, eso hay que contárselo a la gente y hay que decirle, y que además no está garantizado, y más en una sequía tan prolongada como llevamos de años, donde la aportación que puede hacer la energía hidráulica es, pues digamos que muy inferior. Entonces yo creo que va siendo el momento de que lancemos mensajes claros, de que cada uno sepamos dónde está, donde que no tengamos complejos a la hora de decir lo que pensamos, y mucho menos de decir lo que creemos que es bueno para la población, y luego ellos que decidan. Pero yo creo que sobre todo la claridad es importante, y más en momentos turbios como los que estamos viviendo en toda España. Y sobre todo, no sé, importante también el hacer una política más local, ¿no? Que atender a los intereses, a lo que quiere la gente en aquellos puntos en los que en este caso habría de ir el ATC. Terminamos ya la entrevista, pero no puedo dejar pasar por alto o recordar que en agosto del 95 una terrible riada se llevó por delante la vida de 10 personas ahí en Yebra,
y ocasionó 100 millones de... pérdidas de 100 millones... bueno, Sí. un montón de dinero. Se me lengua la traba ahora por esto de que está constipado. Cuéntenos, ¿qué inversiones en infraestructura se realizaron para que esto no vuelva a ocurrir y para paliar aquellos destrozos ocasionados hace ya más de 12 años? Bueno, pues la verdad es que sí, fue en agosto, la noche del 9 al 10 de agosto de 1995, fue unas riadas importantes en Almoguera y en Yebra. En Yebra no había precedentes, en Almoguera sí. Desafortunadamente, bueno, pues las consecuencias en Yebra fueron mucho más trágicas porque a las consecuencias, digamos, de las pérdidas materiales hubo humanas, que perecieron unas 10 personas. Uh-huh. Bueno, pues por un montón de circunstancias, pero sobre todo, lógicamente, pues por la cantidad de agua tan ingente que cayó en tan poco tiempo. Sí. Y desde entonces, bueno, a partir de entonces sí que hay unos compromisos que se cumplieron en el caso de Yebra y en Almoguera también. En el caso de Yebra se hizo un canal, un bypass, que en el caso de que se produjese una caída, pues no como la de aquel día, sino muy superior, pues digamos que nunca pasaría por el centro del pueblo, que fue lo que ocurrió Uh-huh. en aquella fecha. Y en Almoguera se hizo un gran canal que atraviesa el pueblo, que también que serviría para desalojar grandes cantidades de agua. Yo creo que se cumplieron los compromisos, aunque a mí me pilló fuera de la política y más joven, y la verdad es que, bueno, no, en ese asunto yo creo que estamos contentos. O sea, pueden estar tranquilos los yebranos y la población de la zona en general, también de Almoguera, que no lo hemos comentado, porque en caso de que vuelva a llover como entonces, no va a ser el resultado, afortunadamente, como entonces. Ya le puedo asegurar que sí que hay la misma cantidad de agua que cayó entonces, el resultado no sería el mismo. Lo que pasa es que, bueno, sobre las inclemencias del tiempo no es nada, claro, no es nada previsible, digamos, y la verdad es que bueno, que confiamos en que no suceda nada ni parecido siquiera. Así esperemos que sea. Alcalde, muchísimas gracias. El tiempo en la radio se va, no sé por dónde se va, pero el caso es que se va. Yo me tiraría hablando con usted aquí toda la mañana porque de temas tan interesantes con los que hemos tratado. Pero bueno, o sea, simplemente agradecerle, invitarle a que invite a la gente, a nuestros oyentes a Yebra, porque es una zona que a mí personalmente me da mucha atención, es muy bonita, que no nos podemos perder allí, en aquella zona. Yo creo que la zona de la Alcarria es muy bonita. Bueno, este año además desde la propia Diputación se ha estado promocionando todo el viaje a la Alcarria, que nos hizo célebre, pero tiene excelentes sitios para ver. Bueno, Yebra es un pueblo bonito, pero yo creo que hay pueblos cercanos que uno no puede perder. Yo creo que Zorita es un pueblo chiquitito, Recópolis, el castillo, es algo, pues digamos que hay que visitarlo sí o sí. En la vecina localidad de Pastrana, bueno, yo soy un enamorado después del pueblo de Yebra de Pastrana, porque tiene una oferta turística bárbara, y todo lo que es la Alcarria yo creo que no se lo pueden dejar de perder, sobre todo aparte del patrimonio histórico, las gentes. Yo creo que las gentes son excepcionales, son gente muy agradecida y muy amable, que van a hacer que nunca se arrepientan de haber hecho una visita por aquella comarca. Pues ahí queda esa invitación de Juan Pedro Sánchez, alcalde de Yebra, para que nos acerquemos por allí y bueno, pues agradecerle que se ha acercado usted a los estudios desde la mañana de Guadalajara a contarnos todo esto, a pesar de todas sus ocupaciones, que como diputado provincial, como alcalde de Yebra, etcétera, sé que tiene. Muchísimas gracias por venir a nuestra llamada y nada, nos vemos en su pueblo. Nada, muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado, y podéis contar conmigo, pues la verdad es que siempre, porque es un placer, siempre me tratáis bien, quiero decir, tratáis bien lo que yo trato de transmitir, y por tanto yo estaré siempre y estoy a vuestro servicio para lo que necesitéis.